La educación técnica se relaciona estrechamente con el mundo del trabajo. Cada empresa está a la vanguardia de estrategias que demanda el mundo actual. Y es este el tema precisamente que expondrá el maestro mayor de obras Jorge Alberto Zavala, representante de la Federación de Colegios Técnicos, a quien recibimos en el escenario con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Realmente para mí es un gusto muy grande estar nuevamente en un congreso que organizan dos organizaciones que han peleado mucho por la educación técnica en el país, y me refiero a la Unión Docentes Argentinos y a la Federación Argentina de Colegios de Técnicos. Este congreso nos va a permitir a discutir y analizar política para este tipo de educación, como así también pensar qué se hizo y qué se dejó de hacer a partir de la sanción de la Ley de Educación Técnica Profesional. Me han invitado a exponer un tema que para mí es muy importante, no solo para el egresado, sino también para la formación, como es la interrelación de la educación y el mundo del trabajo. La interrelación de la educación y el mundo del trabajo es una estrategia fundamental para cualquier país que quiera tener su desarrollo y crecimiento. Por eso, la educación, la producción, las profesiones técnicas y la economía, indudablemente son factores que se articulan para que la sociedad pueda crecer y promover el desarrollo humano y social. Todos los países desarrollados cuentan con una interesante estructura de educación, sobre todo de la especialidad técnica, fuertemente vinculada con el sector empresarial de alto nivel y la formación continua, como son muchos países europeos, entre ellos Francia y Alemania. Nuestro país, como siempre, dispuso de excelentes condiciones para un exitoso desarrollo de la educación técnica profesional, ya sea por sus riquezas naturales, por la estructura formativa, el desarrollo de sus empresas y sobre todo por la diversidad de las industrias. Pero lo principal es la historia de la educación técnica en nuestro país, que marcó un antes y un después en nuestro sistema productivo e industrial, sobre todo en la época de la posguerra y en la década del 50 y del 60. Y ahora, con estas nuevas condiciones que tiene el país, vuelve a cumplir un papel fundamental. Si bien las condiciones sociales y culturales y tecnológicas difieren de aquellas décadas, debemos tener en cuenta que la educación técnica sigue siendo un punto estratégico de crecimiento del país. Pero para ello es necesario una formación sólida, donde se debe articular el sistema educativo con los sectores socioproductivos de las distintas regiones, para brindar una formación analítica, conceptual y práctico-técnica basada en proyectos que requiere cada región, pero fundamentada a un proyecto de país. ¿Por qué digo esto? Porque la disociación
de las regiones nos conllevaría a un anarquismo en la formación, con graves consecuencias, no solo para el alumno que se está formando, sino también para el desarrollo de nuestro país. Y yo creo que en estos momentos se está dando una disociación muy peligrosa entre lo que se delinea en Nación a través del INET y lo que se está aplicando en las provincias o jurisdicciones. Las diferencias de currícula entre las provincias está poniendo en riesgo la migración de los técnicos para ejercer su profesión a lo largo y a lo ancho del país. Estamos llegando al punto que un técnico de una determinada provincia está teniendo diferentes condiciones que otras. Estamos llegando a un punto que un técnico va a tener una incumbencia o un perfil profesional que otra. Y eso es lo peligroso que yo le decía recién, que vamos a crear un anarquismo en la educación que no puede suceder ni tampoco podemos permitir. Creo que todos estamos de acuerdo que la educación técnica en el país debe ser una sola, como también muchos pensamos que el INET debe adoptar políticas a través del financiamiento para aquellas jurisdicciones que no cumplan con la ley de educación técnica profesional. Las innovaciones que dicen hacer muchas provincias se hacen sin consultar a los sectores que están realmente involucrados con la educación técnica profesional. Esto provoca grave formación para el técnico, ya que la educación técnica necesita de la participación del sector educativo a través de su sindicato, la participación del sector industrial y empresarial a través de sus cámaras, como así también del sector de los técnicos a través de sus colegios profesionales. Las escuelas en general, aunque por supuesto hay excepciones, han perdido el contacto con las organizaciones industriales y con las organizaciones de técnicos, provocando esto dos cuestiones. Primero, es que se vuelve más difícil conocer la realidad de la formación y de los cambios ocupacionales que requiere el mercado socioproductivo. Segundo, es que la casi nula relación de directivos y docentes con las organizaciones empresariales, industriales y de técnicos impiden incrementar el capital social de los egresados, ya que esta relación nos permite, y también lo digo por experiencia, ha permitido en el pasado ubicar a los egresados a su primer trabajo. Recordemos, hablando del pasado, que no solamente las empresas nacionales, sino también empresas extranjeras concurrían a las escuelas a buscar egresados técnicos. Hoy eso no lo estamos viendo. Por eso es necesario que las instituciones educativas, el Estado, el sector productivo, como las organizaciones de técnicos, que son en definitiva, que reciben con su matrícula a los egresados, puedan lograr profundas articulaciones entre lo académico y laboral, generando experiencia formativa de gran pertinencia. De esta manera, vamos a lograr que los planes de estudios
respondan a las nuevas expectativas que se generan con el avance científico y tecnológico, para insertar ese futuro técnico en el orden nacional, como así también en el Mercosur y en el mundo, donde ya no existen distancia ni barrera del conocimiento. Unos de los pilares fundamentales, a mi entender, por supuesto, ¿no es cierto?, para rejerarquizar a la educación técnica, y lo estoy diciendo como técnico, como profesional, quiero aclararle que no soy docente. Veo la perspectiva desde el mundo profesional y se lo quiero transmitir a todos ustedes, docentes la mayoría, para que tengan la visión de lo que es el ejercicio profesional de los técnicos. Por eso decía, a nuestro entender de las organizaciones de técnicos, para rejerarquizar la educación técnica, primero sería contar con equipamientos adecuados e insumos para la enseñanza. Segundo, se refiere a ustedes, es que los docentes tengan una fuerte pertenencia con la educación técnica y actualizarlo permanentemente en el desarrollo de la carrera docente. Y tercero, a nuestro entender, una de las partes fundamentales es concientizar al futuro técnico del rol que va a cumplir en la sociedad de acuerdo a su perfil profesional e incumbencias profesionales. Cuando digo que se debe contar con equipamientos adecuados e insumos para la enseñanza, considero que el equipamiento en los talleres y laboratorios de las escuelas técnicas son fundamentales para formar al alumno e insertarlo en el mundo laboral. Hemos observado que el egresado tiene muy poca práctica profesional, sobre todo en aquellas especialidades donde la tecnología ha avanzado vertiginosamente. No podemos formar técnicos sin los equipamientos mínimos y necesarios. Necesitamos contar con la tecnología moderna en las escuelas. Ayer la directora ejecutiva del INET había dicho esa primera etapa que había realizado, que era equipar los talleres. Yo estoy de acuerdo, pero hay escuelas todavía que están con equipamiento de los años 60 y los técnicos necesitamos conocer y manejar las nuevas tecnologías para estar en el mercado laboral. Y también, sobre todo, necesitamos que los equipamientos de los talleres sean de última tecnología para captar el interés del alumno durante su formación y asegurar que cuando ese alumno egrese no se sienta defraudado de la realidad del mundo laboral, que por supuesto se desarrolla con modernas tecnologías y vertiginosos cambios. Cuando digo que los docentes tengan una fuerte pertenencia con la educación técnica y actualizarlo permanentemente en el desarrollo de la carrera docente, estoy exponiendo que el docente que dicte materia netamente técnica tiene que estar totalmente actualizado con las nuevas tecnologías, con los nuevos sistemas de gestión, con los nuevos elementos que se manejan en las distintas especialidades y tener en claro, sobre todo tener en claro que está formando un profesional técnico, ya que ese profesional, cuando obtenga su título, manipulará conocimiento y tecnología a favor del medio ambiente, de la seguridad, de la salud, del crecimiento edilicio, con responsabilidad civil expuesto a riesgos públicos. Tercero,
cuando digo concientizar al futuro técnico de rol que va a cumplir en la sociedad, de acuerdo a su perfil profesional e incumbencias otorgadas, estoy diciendo que los colegios profesionales, que somos los que matriculamos a los egresados técnicos, vemos con profunda preocupación el desconocimiento que tienen muchos de los alumnos al terminar la carrera sobre el verdadero rol que debe cumplir en la sociedad como profesional. Como así también notamos la falta de conocimiento sobre las incumbencias profesionales que le otorga su título. Esa concientización y conocimiento de las incumbencias es fundamental a la hora del primer empleo, como así también al inicio del ejercicio profesional, ya sea bajo relación de dependencia o en forma independiente, o en el propio autodesarrollo de la actividad privada. La pertenencia del egresado técnico con su título debe ser fundamental para lograr el éxito y el desarrollo personal. Sin concientización, los egresados técnicos no pueden pensar ni actuar como técnicos. Sin concientización, no hay ejercicio profesional, porque los egresados no saben para qué se han preparado a lo largo de su vida estudiantil. Es necesario dar a conocer y precisar el rol que le corresponde al técnico en la sociedad. De esta sociedad que nos dio su origen y que espera de nosotros lo mejor de nuestra iniciativa creadora. Mientras no concienticemos a los futuros técnicos sobre la importancia de la formación, mientras que los talleres y laboratorios no respondan a la actualización permanente de sus equipamientos y mientras no invirtamos en la actualización docente en materia tecnológica, no vamos a formar técnicos para insertarlos rápidamente al mundo laboral. Tenemos un dato concreto sobre la inserción profesional, resultado de una estadística que ha realizado nuestra federación. Esta estadística nos ha arrojado que los técnicos egresados del ESCONE, con sus genéricas Escuelas Nacionales de Educación Técnica, las históricas ENET, egresaban con una fuerte conciencia profesional. Y esto lo refleja el alto índice de inscripción en los consejos y colegios profesionales que debían realizar su matriculación para ejercer el ejercicio profesional. Esta estadística nos dio, siempre estoy hablando de los egresados del ESCONE, que de cada 10 egresados técnicos en los 2 primeros años de haber egresado, se matriculaban 6. De cada 10 técnicos se matriculaban 6. Esta estadística fue realizada entre los años 1975 y 1980. En cambio, los nuevos egresados de las escuelas de educación técnica, pongamos Plan INET, la que se marca en la jurisdicción de las provincias, dentro de los 2 primeros años de los egresados, de cada 10 técnicos se matricula 1 en los colegios o colegios profesionales. Esta estadística la hemos realizado en base al 2011. Como ustedes pueden observar, esta última estadística
esta relación de 10-1 no está reflejando el problema de formación y también de concientización de los egresados cuando salen de las escuelas técnicas. Luego notamos otro tipo de matriculación, que son los que se matriculan después de los 24 años de edad, o sea, después de 5 años o 6 años de haberse recibido. Y este tipo de matriculación, la que le estoy diciendo después de los 24 años, supera a la matrícula de los recién egresados. Entonces nos preguntamos cuáles son los motivos. Los motivos, de acuerdo a nuestra interpretación, es primero, siempre me estoy refiriendo a los nuevos matriculados de los 24 años de edad. Entendemos que ese fenómeno, ese tipo de matriculación se da primero porque cuando ingresan a una universidad o a cursar estudios superiores, no lo pueden completar y deciden ejercer definitivamente la profesión técnica. Segundo, que esto es lo más llamativo y también creo que es lo que debemos corregir. El alumno, o muchos de los alumnos cuando egresan, al no saber bien para qué se han formado, toman el primer empleo no relacionado con los estudios técnicos cursados. Debido a la falta de concientización y a veces, que esto es lo más lamentable, es a la falta de concientización y a la falta de confianza de su propia preparación. A la falta de confianza de su propia preparación. Y luego de un determinado tiempo de haber estado en otro trabajo, piensa en la superación personal, toma conciencia sobre las verdaderas posibilidades de progreso que le puede dar su título y deciden ejercer la profesión de técnico y matricularse en los colegios profesionales. Por eso es evidente que hay que formar conciencia en las carreras técnicas. Hay que formar conciencia que las carreras técnicas son carreras terminales, que otorgan título profesional, con sus respectivas incumbencias y que tienen responsabilidad civil y que entran a competir en el mundo profesional juntamente con los arquitectos, ingenieros y demás profesiones universitarias, y que tienen los mismos derechos y obligaciones cuando se matriculan a los consejos o colegios profesionales. Digo esto por una declaración de un alto funcionario del INET en el portal de Argentina en Noticia, publicación que fue hecha el 10 de mayo del año 2010, donde este funcionario dijo: el alto porcentaje de alumnos que quieren seguir estudiando y trabajando estaría indicando que la escuela no es un ciclo terminal. Por el contrario, la escuela secundaria técnica sería un medio que prepara para los estudios superiores y a su vez como una instancia que facilita una temprana inserción para costearse estos estudios. Realmente no coincido para nada, ni tampoco nuestras instituciones de técnicos, en esta declaración, porque creo que si no consideramos a las carreras técnicas como carreras terminales,
estamos desmantelando un segmento histórico e importante de profesiones no universitarias que hace más de un siglo la educación técnica viene formando para el avance del crecimiento industrial y edilicio del país. Muy lamentable la declaración de este alto funcionario que maneja el INED y que de ahí parten las mayores iniciativas. Los técnicos son profesionales y todos los títulos técnicos cuentan con las respectivas incumbencias, porque se debe considerar carreras terminales, porque si no la consideramos de esa manera, el sector industrial, empresarial y profesional sería una formación de paso que no podemos permitir, porque si no, como yo le decía, estamos desmantelando parte del sector productivo de nuestro país a no contar con estos profesionales. Por supuesto que al considerarlo carreras terminales no estamos diciendo que ahí se terminan todos los estudios. Si ese egresado quiere seguir estudios superiores, está muy bien preparado para seguir esos estudios superiores. Pero no podemos decir que simplemente son carreras intermedias y prepararlos para la universidad. Cabe señalar también que en una oportunidad, ante un conflicto que hubo entre las corporaciones universitarias y las profesiones técnicas, la Procuración General del Tesoro de la Nación dictaminó: corresponde atribuir a los títulos técnicos secundarios el mismo criterio que se aplica a las incumbencias de los títulos universitarios. Sigue, por supuesto, no lo quiero aburrir con el dictamen, pero quise resaltar que el mismo Procurador Nacional del Tesoro dictaminó que los títulos técnicos se le debe dar el mismo tratamiento que a los títulos universitarios. Y esto está en la colección de dictámenes del Ministerio de Cultura y Educación, tomo 115, página número 180. Históricamente, los egresados técnicos tienen mayores posibilidades de inserción laboral en todos los aspectos. No olvidemos que la educación técnica en la Argentina ha recorrido un largo camino, con aciertos, con tropiezos, pero ante los nuevos acontecimientos es necesario elaborar nuevas estrategias vinculadas con la actividad económica del país, ya que este tipo de educación necesita más que otras alimentarse o retroalimentarse de la información proveniente de afuera de los ámbitos académicos. La ley 26.058 nos da toda la posibilidad de elaborar políticas, pero que la debemos hacer con la mayor dosis de racionalidad y no de la manera como funcionarios de muchas jurisdicciones tratan de reformular este tipo de educación cómodamente sentados en sus sillones, sin escuchar a los actores sectoriales sobre la verdadera problemática que está sufriendo la educación técnica y sus egresados por las malas políticas adoptadas. Los trabajos profesionales son cada vez más especializados. La importancia de las profesiones técnicas en la estructura productiva y cambiante de nuestra actividad
indica que los títulos técnicos deben dar respuestas constantes a la dinámica productiva nacional e industrial. Pero esto no nos debe llevar a crear nuevos títulos, a nuestro entender. Porque a veces las provincias o jurisdicciones, ante la demanda del sector productivo, o creen hacer innovaciones, crean nuevas titulaciones. Y cuando eso sucede, creo que la educación queda esclava del sector productivo. Porque cuando el sector productivo ya no necesita a esa cantidad de técnicos que se ha formado, luego lo deja sin el mercado laboral al técnico, creando un problema de inserción a los nuevos sistemas laborales. Por eso nosotros entendemos que se deben dar cursos de especializaciones a los técnicos ya egresados, o que las tecnicaturas superiores estén íntimamente ligadas a la tecnicatura secundaria, porque es una manera rápida de dar respuestas a los cambios y a las actualizaciones que requiere la industria y el mundo de la producción y el mundo de los profesionales. No podemos dejar, cuando un técnico termina su carrera, dejarlo sin la posibilidad de especializarse rápidamente. Yo recuerdo el ESCONE con las históricas carreras de posgrado. Por ejemplo, un maestro mayor de obra, cuando el mercado lo requería, se especializaba rápidamente, a lo mejor en estructuras o en obras sanitarias o en otras especialidades como la parte de técnico eléctrico. Se hacían los cursos de posgrado, de transporte de energía, etcétera, etcétera. Hoy, los técnicos egresados, los técnicos de nivel medio, de nivel secundario, no tenemos la posibilidad de especializarnos rápidamente porque carecemos de esos postítulos. O si no, tenemos que cursar estudios largos que no podemos captarlos rápidamente y actualizarlos rápidamente para dar respuesta a las nuevas tecnologías. También es necesario que no se creen titulaciones, como le decía anteriormente, porque las jurisdicciones con esto provoca problemas y confunde aún más el ejercicio profesional del técnico, donde algunas tecnicaturas superiores tienen menores incumbencias que las tecnicaturas secundarias, o directamente carecen de incumbencias y se lo forma simplemente para las funciones laborales. Y esto es lamentable, porque si seguimos la escala, si yo soy un técnico, hice una tecnicatura secundaria, si hago una tecnicatura superior, por simple lógica tendría que tener mayores incumbencias. No, acá sucede todo lo contrario. Las tecnicaturas superiores, algunas carecen de incumbencia y otras directamente son mucho menores que la incumbencia de la tecnicatura secundaria. Por eso les decía la necesidad de las especializaciones antes de armar tantas estructuras educativas. Todos hablan de la educación técnica, pero muchos confunden qué es la educación técnica. Sobre todo cuando hablamos de las tecnicaturas y cuando hablamos de la formación profesional. Cuando hablamos de tecnicaturas, estamos hablando de técnicos profesionales. Cuando hablamos de formación profesional, estamos hablando de capacitar para el trabajo.
Sin embargo, en la educación técnica, inclusive cuando nosotros hablamos con funcionarios, hasta confundimos eso. Sin embargo, no están diseñando nuestras currículas. Sin embargo, no están tomando política educativa sobre la educación técnica. Debemos racionalizar los cursos y carreras en cada región para evitar esas duplicaciones o superposiciones, iguales carreras con iguales o parecidos títulos. Dada a la velocidad del cambio tecnológico, debemos proyectar curso y carrera con dosis adecuada a la generalidad que permitan a las personas reciclar rápidamente sus habilidades y conocimiento y adaptarse con facilidad a las nuevas situaciones y necesidades. A mi entender, y lo vuelvo a decir, los cursos de especializaciones es lo que mejor puede adaptarnos a nosotros, los profesionales ya egresados. Las estadísticas han demostrado que en el proceso de recuperación económica en la Argentina, las personas con menores dificultades para el empleo han sido las que poseían conocimientos técnicos, ya sea de carrera universitaria o de carreras técnicas, pero también se ha notado un fuerte déficit de los profesionales en su formación para hacer frente a este nuevo proceso económico. Yo recuerdo una reunión mantenida con un grupo de empresarios e industriales donde manifestaron que sus empresas visualizaban la falta de técnicos para cubrir las necesidades de producción y supervisión. Situación realmente que me llamó poderosamente la atención y le pregunté cómo podía ser que el sector industrial no podía cubrir sus necesidades ante la gran oferta que se produce año tras año al egresar nuevos técnicos. Y realmente la respuesta me sorprendió y me dio también un profundo pesar. Cuando me dijeron que sabían que egresaban una gran cantidad de técnicos en forma anual, pero que los mismos no estaban preparados para insertarse rápidamente al sector industrial y que incluirlo en su planta laboral le significaba capacitarlo para el trabajo, y me lo pusieron entre comillas, del mundo real. Con esa capacitación, me decía, le significaba un costo muy alto para sus empresas que no estaban dispuestos a afrontar, porque una vez que lo capacitaban, emigraban a otras empresas. Creo que no todas las empresas actúan de la misma manera, pero esto enciende una luz amarilla, o debe encender una luz amarilla al sector educativo. No puede dejar de ver este problema, y sobre todo cuando las jurisdicciones hablan de reforma curricular, deben tener en cuenta situaciones como estas. Y antes de suprimir horas de talleres y cambiar materias netamente técnicas del ciclo superior, tendrían que asesorarse con los distintos sectores que estamos involucrados en la educación técnica para no cometer los errores tan groseros que desjerarquizan a la formación técnica y a nuestra profesión. Yo siempre digo que una fábrica automotriz, cuando lanza al mercado un modelo con alta tecnología, como nosotros decimos, con todos los chiches, y al tiempo, por cuestión económica,
le va sacando alguno de esos chichi y tecnología, ese modelo se va desjerarquizando en el mercado hasta cuando en un momento no hay interés de compra y se deja de vender, entonces la fábrica lo saca de venta. Y lamentablemente yo veo que con la educación técnica está pasando lo mismo. Veníamos de una formación excelente, con nuevos egresados, y nuevas políticas que se están llevando a la educación técnica nos están desjerarquizando no solamente a los profesionales técnicos, sino también a todo lo que estamos involucrados en la educación técnica. Y con las carreras técnicas se debe tener la confianza de una formación para que nuestro sistema productivo no se quiebre. No olvidemos que organismos internacionales de educación como la UNESCO y la OIT, entre otros, promueven el fortalecimiento de la educación técnica por su incidencia en el desarrollo social y el impacto de la calidad de vida al generar trabajo y producción genuina a través de la educación. Quiero transmitirle también una triste experiencia que tenemos los profesionales técnicos con respecto a nuestro ejercicio profesional. Muchas provincias, como así también el Estado Nacional, desde hace un tiempo a esta parte, excluyen de las licitaciones o de los concursos a los profesionales técnicos, para actuar ya sea como proyectista o director de obras, de acuerdo a sus incumbencias profesionales. Y nos preguntamos, ¿cómo se puede entender que la provincia, el Estado, que forma, que invierte en técnicos, luego son los primeros en excluirlo del mercado laboral que ellos mismos generan a través de los concursos y licitaciones? Esto es incoherente y vergonzoso. La Federación Argentina de Colegios de Técnicos, en forma conjunta con los colegios profesionales de cada jurisdicción, hemos hecho las presentaciones legales, como así también hemos puesto en conocimiento al Instituto Nacional de Educación Tecnológica para que nos acompañen los reclamos. Lamentablemente ausente en estos reclamos y en este acompañamiento. Lamentablemente. ¿Cómo extrañamos a nuestro Consejo Nacional de Educación Técnica cuando nos acompañamos en todos los reclamos que hacíamos los técnicos? Ayer escuchaba tantas cosas del INET que realmente no quiero decir que está todo mal, pero creo que en estas cosas se está fallando. Si el mismo Casa de Estudio no respalda y no sale a defender los títulos mismos que está emitiendo, creo que algo está fallando en las políticas que se está aplicando en nuestro Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Yo creo que es el momento propicio para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de la educación técnica profesional. Y sinceramente tengo toda la expectativa puesta en este Congreso para que analice la situación y pueda recomendar las conclusiones, para que se produzca una reflexión y empecemos a delinear políticas favorables para la educación técnica y por ende para los profesionales técnicos. El desafío ya está hecho. Debemos afrontar este desafío
para que la educación técnica no se siga dejerarquizando y podamos recuperar el liderazgo que tuvimos en Latinoamérica, como así también el prestigio que nos distinguió en todas partes del mundo. Confío, como le dije anteriormente, en este Congreso, porque creo que entre docentes, alumnos, profesionales técnicos, vamos a analizar y a discutir la verdadera problemática de la educación técnica y seguramente llegaremos a conclusiones que van a aportar en beneficio de nuestras queridas escuelas técnicas, de nuestras queridas profesiones y de la rejerarquización de la educación técnica por sobre todas las cosas. Señores, por último, le deseo el mayor de los éxitos a todos los integrantes de los talleres que deberán realizar las conclusiones finales. El mayor de los éxitos y que Dios los acompañe. Muchísimas gracias. Agradecemos a Jorge Alberto Zavala, representante de la Federación de Colegios Técnicos, por esta exposición que nos ha llegado esta mañana.